Una vez presentada la Asociación del Derecho a la Cultura, vamos a centrarnos en el evento para el que estamos aquí reunidos. La conferencia Proceso Histórico de los Linderos entre Marbella y Benavís, impartida por el ingeniero don Juan Manuel Jiménez Gómez. Tengo que decir que para mí es una especial alegría esta conferencia por dos motivos principales. La primera, por el lugar en que se realiza, en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, que como he dicho, pues es mi segunda casa, y por el ponente, para quien también esta sociedad es su segunda casa, que es Juan Manuel Jiménez. No necesita presentación porque es muy conocido, una persona muy conocida. Por favor, silencio. Es una persona muy conocida y muy querida en Marbella, pero permitidme que os trace brevemente su trayectoria, o parte de su trayectoria, porque ha hecho tantas cosas que es muy difícil de comenzar. Juan Manuel Jiménez tuvo la suerte de nacer en nuestra querida ciudad de Marbella, en la calle Queipo de Llanos 17, ahora calle Nueva, en 1949. Sus primeras letras las realizó en el Colegio María Auxiliadora, ubicado encima del Castillo de Marbella, del 53 al 57, pasando un año a la Escuela Nacional con el maestro local don José Rivera, en los bajos de lo que era el Mercado Municipal de Marbella, en aquellos tiempos la Plaza de la Victoria. Ingresó interno del 59 al 65 en el Colegio de San Estanislao de Cosca de Málaga. En 1965 se trasladó a Madrid, interno a Nuestra Señora de las Nieves, donde cursó preuniversitario y aprobó el examen de madurez de la Universidad Complutense de Madrid en junio del 66. Se matriculó en ese año en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, situada en el Paseo de la Castellana, junto al Museo de Ciencias, aprobando la última asignatura en septiembre del 73 y aprobando el proyecto fin de carrera en febrero del 74. Estuvo trabajando como becario desde octubre del 73 a junio del 77 en su calidad de investigador en la Facultad Autónoma de Medicina de Madrid, la sección de bioelectrónica, donde pasó inmediatamente en julio de aquel año contratado por el Instituto Nacional de Previsión como ingeniero en el Centro Especial Ramón y Cajal de Madrid con don José Manuel Rodríguez Delgado, cuando estuvo propuesto para el Nobel de Medicina y fue nombrado hijo predilecto de Málaga esta persona en el 96. En esa época asistió a más de 10 cursos y reuniones científicas y publicó más de 12 trabajos en revistas internacionales relacionadas con la comunicación electrónica con el cerebro, viajando en 1978 a Roma y posteriormente a París para presentar diferentes trabajos en simposios médicos. Decidió que su vocación era vivir en Marbella y se trasladó a finales de junio del 79, pronto a nacer su hijo mayor Juanma, en julio del 79, e inmediatamente vinieron sus otros dos hijos, Fernando y Diego, de su querida esposa Tere. Desarrollando otras actividades empresariales, deportivas y participante y colaborador en diferentes colectivos de tipo benéfico, deportivo, religioso, cultural y recreativo. Entre otros, por supuesto, directivo de esta sociedad Casino de Marbella durante 14 años. Llegada la jubilación, cerca del 2015, se ha dedicado a una de las aficiones más profundamente arraigadas en él: investigar parte de la historia no escrita de este municipio. De esta profunda investigación es el resultado del trabajo que se presenta aquí hoy. Y ya pues doy paso al conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes. Me he comprometido ante esta directiva a escribir el libro del centenario de este casino, hecho que se producirá el 19 de octubre de 2020. Llevo más de un año recopilando datos, buscando ficheros, investigando sucesos, averiguando presentes, escudriñando actas y rastreando fotos y pidiendo información. Y hará un poco más de un mes se me pidió que diera esta conferencia sobre la historia de los linderos entre Benavís y Marbella. Acepté el reto. Estoy aquí, hoy, el 17 de septiembre, para intentar no aburrir. Lo que a continuación van a ver y oír es la historia de los hechos ocurridos en esa frontera tan conflictiva entre ambas poblaciones vecinas desde 1485 a 1891. Espero que disfruten de esta breve conferencia. ¿Hasta 1891? Dijo un poeta inglés: cuando la verdad se digne venir, su hermana libertad no estará lejos. He de agradecer inicialmente a la directiva de este casino por la confianza puesta en mí.
a mi amigo Fernando Álvarez por la cantidad de documentación suministrado y a todos los presentes por acudir a esta breve exposición sobre este tema de tanta actualidad local. Esta historia comenzó con la caída y toma de la ciudad de Ronda en mayo de 1485 ante la ofensiva del ejército de los Reyes Católicos. El 11 de junio, día de San Bernabé, tras 2 misivas epistolares entre el rey Fernando y el alcaide de Marbella, Mohamed Abenaka, sin derramamiento de sangre, entregó la llave de esta ciudad de Marbella a las tropas del rey Fernando el Católico, en el lugar tan conocido de esta ciudad como es la Cruz del Milladero, situado en la calle Málaga, y el conde de Badeo, don Pedro de Villandrado, se convirtió en el primer corregidor cristiano de esta ciudad. Con ella se conquistaron todos los lugares de la comarca: Benavís, Taidín, Castillo de Montemayor, Fortaleza de Cortés, Istán, Ojén, Arboto, Armachar, Ramores y el fuerte Calamuí, el Castillo de la Luz, situado en Sierra Bermeja. Por aquel entonces, Estepona estaba deshabitada. Inmediatamente, los Reyes Católicos dispusieron una real cédula que permitió al bachiller Juan Alonso Serrano que hiciera un repartimiento de estas extensas tierras entre los pobladores y los nuevos conquistadores que habían llegado a ellas. En 1490, es decir, 5 años después, el bachiller Serrano declaró que el castillo de Montemayor, la fortaleza de Cortés, tierras, heredades y alcarrías despobladas que existían entre Estepona y Marbella eran todas pertenecientes a la jurisdicción de Marbella. La conquista del Reino de Granada continuó hasta la fecha que todos conocen, el 2 de enero de 1492. El alférez mayor, es decir, su capitán general que comandaba y dirigía las tropas cristianas, era don Juan de Silva, conde de Cifuentes. Y como previo agradecimiento a toda la dedicación y esfuerzo, los Reyes Católicos en Guadalupe, Cáceres, el 25 de junio de aquel año de 1492, firmaron y otorgaron la Real Cédula Merced en la que donaba para sí y sus herederos las villas de Benavís y Daimón, con sus castillas y fortaleza a su alférez mayor, a don Juan de Silva, conde de Cifuentes. Enseguida comenzaron las tensiones entre los regidores y habitantes de Marbella por el nuevo propietario de parte de su territorio jurisdiccional. El bachiller Serrano declaró una sentencia, solo un año después, que la jurisdicción del conde era solo de tejas adentro. Los de Marbella siempre interpretaron que los derechos atribuidos a don Juan de Silva se refería exclusivamente al casco urbano de Benavís y su anejo Taidín. Y por tanto, la jurisdicción de Marbella alcanzaba hasta los límites de aquellos pequeños núcleos urbanos y que de tejas afuera estaban sometidos a la jurisdicción de Marbella. Y esta interpretación vino refrendada por la Real Cédula otorgada por los Reyes Católicos 2 años después, en 1495, en Madrid, el 31 de marzo, que donaba pura y perpetua e irrevocable, para siempre jamás, a la ciudad de Marbella la fortaleza de Montemayor, Arquería y sus términos, y lugares de Ojén, Istán, Arbot, Almarchar y Tramores, para que fuesen propios de Marbella y su jurisdicción. El conde, que ya un año antes había comprado tierras por esta zona, aumentó la extensión de las mismas por compra. El conde compró entre 1491 y 1529, es decir, en 40 años, un total de 5.692 aranzadas por un valor conocido de 211.836 maravedíes. La carta merced otorgada por los Reyes Católicos al conde de Cifuentes solo alcanzaba la extensión de 356 aranzadas y medias. Y ante la masiva compra de tierra por parte del conde de Cifuentes, los regidores de Marbella produjeron una agresión en julio de 1511. Los regidores, Gracián de Molina, Diego de la Barrera y Juan de la Isla, acompañados de vecinos de Marbella y otra mucha gente a pie y a caballo, cercaron a Benavís, a manera de quererla entrar a saco, y se llevaron la horca, lo que significaba literalmente que anulaban la jurisdicción del conde. El conde de Cifuentes se quejó al corregidor de Málaga, el cual, en noviembre de aquel año de 1511, dictó que fueran presos los siguientes señores: Molina, que era teniente corregidor de Marbella, Barrera e Isla, acompañados de los señores Enrique Pacheco, Juan de Manjares y Alonso del Río,
que eran regidores, alguacil y escribano de la ciudad de Marbella, por el hecho de haber derivado la horca y ocasionados muchos daños en los panes, sembrados y hacienda de Benavís. No me consta la provisión de pena que recibieron los antedichos señores. No conozco el motivo, si por falta de liquidez o cansancio por los problemas recibidos, o quizás fuera porque le pensó el precio ofertado. Lo cierto fue que el hijo de don Juan de Silva, don Fernando de Silva, vendió esa parte de su herencia, la donación recibida de los Reyes Católicos, en agosto de 1532, a un rico burgalés, Francisco Fernández de Villegas, junto a 15 haciendas en Tramores, 5 en Almanchar, un sitio para venta entre Ojé y Monda que había pertenecido a los militares de Marbella y otras tierras que había comprado en los términos de Marbella, Estepona, Casares, Montemayor y su comarca por la cantidad de 250.000 maravedíes. Es decir, las posesiones de las anteriores propiedades solo estuvieron 40 años en la línea de la Casa de Silva. Don Carlos de Villegas, alférez de Gibraltar, hijo del anterior, muy joven, recibió esta herencia poco después a la muerte de su padre, Francisco Fernández de Villegas. Carlos de Villegas siguió comprando tierra por esta zona y ante la queja de los vecinos de Marbella, el emperador Carlos V dictó una real prohibición el 25 de julio de 1544 en Valladolid, que ni entonces ni en adelante Carlos de Villegas ni ninguna persona en su nombre comprase a ningún vecino de Marbella tierras alguna en su término y jurisdicción, y mandando que las que había comprado las arrendase a los vecinos de Marbella por el mismo precio que a los vecinos de Benavís y de Irín. Y para asegurarse la porción de sus tierras, los regidores de Marbella consiguieron, por medio de su apoderado Francisco de la Torre, 15 años después, una real célula en 1559, mediante el pago a don Fernán López del Campo y Gabriel de Santa Gadea, apoderados de la serenísima princesa de Portugal, Juana de Austria, hermana del rey Felipe II, por la cantidad de 2.000 ducados de oro, la jurisdicción de todos los territorios, incluido la villa de Estepona. Ahora viene un hecho trascendental en la historia de Benavís, que fue la rebelión de los moriscos en la madrugada del 31 de diciembre de 1568. El rey Felipe II tuvo que enviar al frente de las tropas a su propio hermanastro, don Juan de Austria, que consiguió poner fin a aquel levantamiento tras 2 años de cruenta lucha. Este hecho provocó la publicación de multitud de leyes y entre ellas el poder general dado en San Lorenzo del Escorial el 31 de mayo de 1572, a cual don Antonio Maíz Viñán, en su libro Historia de Benavís, lo denomina Carta a Puebla, y que permitió al licenciado Fonseca el confiscar, repartir y repoblar todas las tierras expropiadas a los moriscos. Uno de los hitos más importantes que el tema que estamos tratando fue la independencia del municipio de Estepona, hecho ocurrido el 30 de junio de 1727, gracias a la carta privilegio firmada por el rey Felipe V. En dicha carta de encartación se decía que el término de Estepona tendría 2 leguas en dirección a Marbella, lo cual conducía dicho límite al arroyo de las Cañas. La línea azul. Y ante la protesta de nuestro vecino esteponero y para evitar disensiones y pleitos, ya que existían varias medidas de leguas, las castellanas, la extremeña, la andaluza, acordaron los presentes y firmaron que el límite natural entre ambos municipios vecinos fuera el río Guadalmina. La línea roja. Dice Teo Rojo en su libro Historia de Estepona: a las 3 de la mañana en la posada, donde se hospedaba el juez, el alcalde ordinario, los apeadores, el procurador síndico, asadores y otras personas y vecinos se reunieron y partieron para reunirse con los de Marbella en la boca del arroyo de las Cañas. Que dichos terrenos seguían perteneciendo a la jurisdicción de Marbella en aquella fecha entre los ríos Guadalmansa y Guadalmina entre 1727 y 1787 viene confirmado en las respuestas generales del catastro de Ensenada realizado en 1752. Y ahora sucede una serie de pleitos en el siglo XVIII que fueron en su final muy perjudiciales para los intereses de la población de Marbella. Una queja de los vecinos de Benavís en 1756 exponiendo que el alcalde mayor de Marbella les impedía plantar viñas,
rozar y pastar su ganado, trajo como consecuencia una sentencia, 2 años después, a favor de los intereses de Marbella. En este juicio no tuvo representación alguna la condesa de Luque, señora jurisdiccional de Benavís. 10 años después, el cuarto marqués de Algarinejo, marido de la condesa de Luque, pidió que se anulase las providencias de este primer juicio de apeo, que no prosperaron. La primera intervención judicial del conde de Luque solo tengo constancia por los historiadores locales. Fue 6 años después, en 1766, que también fue denegada. Pero, en 1784, es decir, 12 años después, 3 vecinos de Guareja, por sí y en nombre de otros hacendados de la población de Benavís, acuden al intendente de Granada, juez protector de la renta población, que sentenció a favor de la población de Marbella otra vez al año siguiente. Inmediatamente, el conde de Luque, junto al marqués de Castellón, que también era propietario de amplias tierras por aquella zona, recurrieron esta sentencia y se le encomienda a don Francisco Domenech, alcalde del crimen de la Cancillería de Granada, la resolución de los pleitos y el delimitar los límites entre ambas villas, de Benavís y Marbella. Francisco Domenech, ministro de la Cancillería de Granada, se trasladó a esta tierra en enero de 1787 por orden del conde Campomanes. El auto dictado por el señor Domenech en agosto de aquel año 1787 no fue muy del agrado de la población de Marbella, ya que se le expropiaba de su jurisdicción el monte de Carnicería, se le otorgaba a Estepona un nuevo lindero hasta el río Guadalmina y el monte Fuentesequilla servía de lindero natural entre Benavís e Istán y dejaba de pertenecer los ingresos obtenidos por estos terrenos a la ciudad de Marbella. Sigamos con nuestro relato. Vino la guerra de la independencia, el rey Fernando VII, la regencia de María Cristina, la cual con unas nuevas leyes anuló las cancillerías y los señoríos jurisdiccionales que estaban protegidos por determinadas leyes. Sería por la desidia del conde de Luque o por falta de protección y abandono. Lo cierto es que, ya que lo permitían las nuevas leyes, los habitantes de Benavís en 1846 solicitaron por carta su incorporación al municipio de Marbella. Entonces el municipio de Benavís solo contaba con 71 vecinos y en su anejo de Edín estaba despoblado. Y ante esta petición, los ediles de Marbella, en defensa de su término, solicitaron ante el Tribunal Supremo de Madrid la anulación de la anterior resolución judicial dictada por Francisco Domenech 61 años antes y recuperar el terreno perdido. El sexto conde de Luque, naturalmente, se defendió con otro escrito. El Tribunal Supremo le dio la razón al noble en un tiempo récord y ante la súplica que hicieron los abogados de Marbella en 1850, cerca de 2 años después, confirmaron la sentencia del juez Domenech redactada 63 años antes. Aquí no hace un inciso. Esta sentencia la encontré hace 2 años con la aprobación informática de mi hijo Juanma en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, ya que el Ayuntamiento de Marbella la había extraviado. Ahora, mi colaborador y moderador Rafael Maldonado, como profesional de Derecho, explicará brevemente los detalles más importantes de dicha sentencia. Bueno, pues muchas gracias. Juan Manuel me pidió que hiciese de esta sentencia que él ha localizado, que hiciese pues algún apunte histórico-jurídico. Y yo me he fijado, simplemente voy a ser muy breve, voy a hablar de, aquí se ha tratado el papel del conde de Luque, se ha tratado el papel de Marbella, se ha tratado también el papel de Benavís, pero aquí hay otro interesado, y ahí pongo la hacienda pública, no la hacienda pública, la hacienda real, la corona. Vamos a ver cómo en el siglo XVIII aparece la corona y tiene una intervención fundamental en este tipo de cuestión, y seguramente por eso la sentencia posteriormente en el Tribunal Supremo en 1850 se mantiene y no se varía. Una primera cuestión, si os habéis fijado, Juan Manuel siempre hablaba de jueces que venían de Granada y esta vez ya estamos en el Tribunal Supremo de Madrid. Hay que tener en cuenta que por el liberalismo se introduce con la Constitución de Cádiz la idea de un Tribunal Supremo que unifique pues, los diferentes órganos judiciales que venían heredados de época medieval. En este sentido, antes los jueces venían de Granada porque ahí estaba la Chancillería, la Real Chancillería de Granada, desde el 1500, que se trasladó en Ciudad Real hasta el 1505, que llegó a Granada y que
revisaba los pleitos más importantes del Tajo para abajo, de la misma manera que la Real Chancillería de Valladolid revisaba los pleitos más importantes del Tajo para arriba. Bueno, pues en 1850 ya tenemos el Tribunal Supremo y vemos este pleito, el objeto litigioso que tiene es la nulidad del apeo y deslinde que ha comentado Juan Manuel, que se hizo en 1787 por el juez Domenech, que venía de Granada. ¿Cuáles son las partes? Las partes están el Ayuntamiento de Marbella, el Conde de Luque, y después también Benavís y los lugares de Igualeja y Dairín, que fueron emplazados y fueron citados pero no acudieron. A lo mejor pues no tenían los recursos suficientes para tener asistencia letrada en Madrid. Y después, importante, fundamental, el papel del Ministerio Fiscal en defensa de los intereses de la Hacienda Real. En el siglo XVIII, que es porque esta sentencia está revisando una del 1787, en el siglo XVIII se produce digamos, un esfuerzo impositivo del Estado. Antes vimos el catastro de Ensenada que se hace aproximadamente, hablo de memoria, entre 1748 y 1752, es una de las mayores enciclopedias del conocimiento geográfico, demográfico y de cualquier tipo que se hace en España. Esta fuente de conocimiento lo hizo la Corona de Castilla con la idea de tener fichadas todas las ganaderías, todos los molinos, todas las minas y todo aquello que pudiese grabarse por impuestos. Realmente tenía un afán recaudatorio. Y aquí vemos cómo en esta problemática de los lindes entre Benavís y Marbella aparece, a finales del siglo XVIII, aparece la Real Hacienda haciendo valer títulos antiquísimos de la corona. Hablan de los títulos de conquista de 1495, hablan de un privilegio de 1509, hablan también de los derechos que se generan en la revuelta de los moriscos, que ha hablado Juan Manuel, a finales en la segunda mitad del siglo XVI, que se dice que aparecen títulos que otorgan a la corona la plena posesión de muchísimas fincas de moriscos que son expulsados, que esas fincas llevan siglos, llevan más de 2 siglos, siendo utilizadas por terceros o que se han convertido en monte y no se les puede dar aprovechamiento, y que la Real Hacienda pues no puede permitir que esto siga siendo así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues las partes presentan a 4 peritos y lo que se acaba haciendo para compensar a su majestad por estos pedazos de tierra que están ya localizados, se dice en recompensa y subrogación de los referidos pedazos de tierra, que así se les llama, se crea del dominio de su majestad 2 majadas de tierra, la majada del Madroñal y la majada del Fuensequilla. Y aquí pues veis en el mapa, si veis en la esquina superior izquierda que aparece señalado el Madroñal. Entonces también estas tierras de Ralengo que aparecen aquí, que se les da en compensación de tierras dispersas que venían de los moriscos y que venían de los derechos de conquista de los reyes católicos, pues también van a tener una incidencia en esta cuestión. Después también se rescata, como hemos dicho, un real privilegio del 1509, en lo que se le da plena posesión a la corona de cuantas minas estén o aparezcan, y ya se habla de alguna extracción que está en marcha y que ya la Real Hacienda pues cobra los pertinentes impuestos. Y se habla también de las fortalezas con sus alcabalas y tercias, que también son cuestiones tributarias, e incluso se reservan sus acciones reales para que se consigan el reintegro de los perjuicios que ha sentido en el transcurso de tantos años que ha estado sin percibir los aprovechamientos de los referidos pedazos de terreno. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la corona, al final del siglo XVIII, la Hacienda Real da por perdidos esos terrenos, no los puede limitar, dice que aparte que aquellos que se pueden limitar no van a poderse agrupar en una sola finca. Entonces pues llegan a este acuerdo de que en compensación se le da estas 2 majadas de tierra, pero se reservan acciones legales. Se dicen, terceros están aprovechando estas tierras de Ralengo, que han sido de Ralengo, que ahora seguramente lo dejan de ser porque con la compensación ya son otras, ya quedan bien delimitadas, pero y a partir de ahora queda claro, pero nosotros nos reservamos las acciones para repercutir el aprovechamiento que hayan hecho estos señores durante estos 2 siglos anteriores. Aquí vemos cómo España necesitaba dinero al final del siglo XVIII y vemos cómo la administración, afilaba el cuchillo, pues como hoy en día, ¿no? Que seguimos sufriendo. Y bueno, pues ya continuamos con Juan Manuel. Bueno, ya queda poco.
ya relativamente poco, vamos. En septiembre de 1870 se fundó el Instituto Geográfico Nacional y Catastral, bajo la presidencia del general Carlos Ibáñez de Ibero, el cual procedió rápidamente al levantamiento topográfico nacional, incluyendo los límites provinciales y municipales. Le correspondió a esta provincia la segunda parte del año 73. De este modo, el 14 de noviembre de 1873 se realizaron las mediciones y señalados los mojones de los linderos entre Benavís y Marbella. Con dichos datos se levantó un acta, se confeccionó una altimetría, se hizo un cuaderno y se realizó una planimetría que se trasladó al plano 71 que aparece en esta foto con la firma del general Ibáñez de Ibero. Para finalizar, solo una breve reseña del general Carlos Ibáñez de Ibero, para dar entrada a las preguntas que ustedes deseen. Nació en Barcelona en 1825. Ingresó en la Academia de Ingenieros del Ejército obteniendo unas notas excelentes. Ascendió a capitán por su participación en el levantamiento de Espartero. Segundo comandante con el general Narváez, recibiendo la Cruz de San Fernando, ascendiendo a teniente coronel. Publicó el libro Manual del Pontonero. Se le encomendó a la Comisión General de Estadística. Aparte de ser presidente de la Dirección General de Estadística, fue académico de las ciencias exactas, físicas y naturales. Fue presidente de la Comisión Internacional convocada para determinar la longitud del metro y del peso en kilogramos. Fue el primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas junto a la dirección del Instituto Geográfico Nacional y presentó su dimisión por motivo de salud el 20 de diciembre de 1889, teniendo en su posición la Gran Cruz de Carlos III. Fernando Chueca dijo de él: el más hermoso plano parcelario de Madrid del año 1870. Causando baja del cuerpo de ingenieros, pasó al Estado Mayor y el rey Amadeo lo ascendió a brigadier. Posteriormente, el rey Alfonso XII lo ascendió a mariscal de campo, que equivale a general de división, otorgándole a la reina regente María Cristina el título de marqués de Montacel. Falleció solo 14 meses después en Niza, a principios de 1891, a la edad de 65 años, donde se encontraba la residencia de su mujer. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. Simplemente decir que el ponente, yo creo que todos le felicitamos porque ha sido excepcional la charla, ha querido ser muy escrupuloso con las fuentes que ha utilizado y quiere que también consten todas las fuentes documentales y la bibliografía utilizada. Y también, muy especialmente, quiere que se haga mención de dos personas, dos marbelleros ilustres, y que también están emparentados con él, que en buena medida le han inspirado en este amor por la historia de Marbella, como el doctor Mayo Viñas y el cronista don Fernando Alcalá, que bueno, que veo que está ahí su familia, a la que por supuesto pues, también saludamos. Muchas gracias y ya damos paso a las preguntas. Hola. No sé si lo han dicho antes de que yo llegara, pero ¿por qué ha cerrado usted esta conferencia cronológicamente en el siglo XIX? Porque fue el que hizo la medición exacta de los linderos entre Benavís y Marbella. Pero ¿esas lindes son las que existen actualmente? Esa es la que tiene el Instituto Geográfico Nacional de España en todos los mapas. Ah. Y contiene exactamente. Allí hay una profesional que le puede responder mejor si quiere. Vale, y en cuanto al conflicto que nos ocupa los... Yo de eso yo he terminado en 1891, yo de a partir de ahí no estudio nada. No, pero que los terrenos... Bueno, en todo caso, todos somos libres de preguntar lo que queramos y también el conferenciante es libre de prepararse el tramo histórico que considere respecto a Sí, su no, conferencia. era una pregunta de curiosidad, vamos. Sí, claro. Hay unas... ¿Te consta que exista algo más después de este de Blinde o este es el último? O sea, después de 5 siglos, en ese momento eran 4,
Marbella perdiendo terrenos en favor de los señores de Benavís que vía compra van comprando. Llegas a ese punto. ¿Costa algo en el Instituto Cartográfico en Madrid? ¿Te consta a ti, después de haberlo estudiado, que hubiera algo después que esto? Puede haber otro levantamiento, pero a mí me enseñó el director del Instituto Geográfico Nacional, que tuvo la gentileza de abrirme todos los archivos y regalarme, unos planos topográficos nacionales de España, puedo decir, porque no me los cobró, debe ser porque me vio, bueno, ya te contaré personalmente cuál fue el motivo. No me los cobró, este mapa es el que utiliza para dibujar todos los mapas topográficos de todas las provincias de España, en todas las regiones. Bueno, es que ese mapa además, Realmente utiliza ese mapa, no utiliza otro. Sí, entonces tiene que ser el que consta en todos los archivos, el único es que el válido. mapa ese que tú me lo has facilitado a mí, lo he solapado yo con efectivamente el que figura en la base de la Junta de Andalucía Helénica, coincide exactamente, o sea, que realmente coincide con las bases ya digitalizadas actuales. Yo vi otro plano que me llamó la atención, del Ángel de 1895, y le hice también una foto, porque me interesaba a mí la localidad del Ángel. Pero ya no miré más, ya me sacó 5 o 6 planos, y este es que el oficial, pues a ese le hice yo foto. No, además ya no se tierra más. Yo me estudié hasta 1891 y coincide con el mapa topográfico nacional de España. Además, no puedo informar. Será motivo de otro día, que leemos, o... Él dice que no, ¿no? Bueno, jurídicamente, esto aquí va a caer. Realmente lo que hizo Domenech al final del siglo XVIII, ese vamos, el cambio que hicieron, ¿no? En la Real Chancillería, ¿no? Tiene una fuerza real de jurídica, porque parece que ahí de alguna forma saltaron en contra de Marbella, ¿no? Bueno, fuerza jurídica tenía todas, ¿vale? Claro. Fuerza jurídica tenía todas. Fundamentación, claro, ahí se dice, pero habría que verlo, ahí se dice que se llega a un acuerdo que los 4 peritos propuestos por las distintas partes consideran que es una buena solución la que se da y que con esta solución se van a terminar tantos años de conflicto. Ya hemos visto que no se solucionaron. ¿Aquello fue un acuerdo real o a la corona le interesaba? Porque hay que tener en cuenta que esa sentencia fue muy favorable a los intereses de la corona, que eran intereses superiores a los que podía tener Marbella y por supuesto también a los que podía tener Benavís. Que aquel acuerdo de los 4 peritos que dieron por bueno aquello, pues hubo presiones, pues posiblemente. No solo de la corona, posiblemente. Y del condado de Luque, por supuesto, claro. La de Luque yo creo que también hay... Claro. Pues a lo mejor, pero esto ya son suposiciones de algo que pasó hace mucho tiempo. A lo mejor el conde de Luque tuvo la sagacidad de hacer coincidir sus intereses con los intereses de la corona y aquí ya nos metemos en el terreno de las conjeturas, pero posiblemente. Una cosa que quería decir también, porque él lo ha dicho, ¿no? Lo ha nombrado varias veces Tramor, cómo se conoce Tramor, pero realmente toda la documentación del siglo XVI, prácticamente toda, es Tramor, que tiene incluso más sentido, ¿no? Detrás de los moros, ¿no? Pero toda la documentación que he visto, tanto eclesiástica como civil, ¿no? Aparece como Tramor. Pero yo sé que después se ha conocido como Tramor, es solamente por decirlo. No es un error del escribiente como Rovira y Revira. Ha pasado, claro, y después ha quedado en Tramores. Claro. ¿Alguna aclaración? Pero el contrario ha quedado definido ya por la última sentencia, ¿no? ¿Los linderos? Bueno, eso lo sabrán más los señores letrados. Bueno, yo no soy experto en la materia, no sé si José Galvez, pero ahora mismo creo que hay un expediente abierto en relación al PEGO y que hay ciertas cuestiones que están abiertas, pero la verdad que yo tampoco soy experto y no le puedo informar. Esto está cerrado y si no se puede recurrir ya a la Suprema.
No sé, porque no me conozco ahora mismo el itinerario administrativo ni procesal del asunto. Sí. ¿No hubiera sido conveniente invitar a alguien del Ayuntamiento de Marbella a esta charla de los linderos para aclarar un poco más o menos dónde va la linde? Porque si te vas al Potrí, en el Potrí te lo marcan de todas formas. Yo tengo un terreno allí y entonces pues muchas veces puedo sentarme en Benaví y otras veces me puedo sentar en Marbella. Entonces ahora el nuevo estudio o lo nuevo que han aprobado, pues realmente no se sabe si, bueno, falta la Junta de Andalucía que se pronuncie, ¿no? Tiene que ver algo a todos estos siglos atrás, porque claro, no tiene nada que ver, ¿no? Porque es que estamos hablando de unos años. Juan, yo lo único que te puedo contestar, yo tengo mi hijo mayor en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, y están separados por una calle, una acera en un municipio y otra acera en otro municipio. Un municipio lo denomina de un nombre y otro municipio lo denomina de otro. Depende del ayuntamiento. ¿Cómo le llaman los de San Sebastián de los Reyes o los de Alcobendas? Pues cada uno le llevará su nombre. Pero el ayuntamiento tiene conocimiento de esta charla que se hacía, lo había invitado, lo había dicho algo. Bueno, entendemos que el ayuntamiento debe tener bastante conocimiento porque se ha enviado a algunos concejales, se ha publicado en redes sociales, ha salido en medios de comunicación, hay un grupo en Facebook que lo ha publicado y que tiene bastante seguidores, y de luego es una conferencia abierta, se ha publicitado, se ha ido a cero, y efectivamente hubiese sido una buena idea que hablase alguien en el ayuntamiento, como seguramente hubiese sido una buena idea que hablase este señor que tengo enfrente, que también sabe mucho historia de Marbella, como hubiese sido una buena idea que hubiese hablado otra mucha gente, pero consideramos que Juan Manuel había estudiado el asunto en profundidad y queríamos centrar una cuestión histórico-jurídica de la Reconquista a final del siglo XIX, que aparte él tiene documentación inédita porque se tomó la molestia de ir al Instituto Geográfico Nacional y consiguió que le diesen el plano original, y ha sido una conferencia estupenda y estamos bastante contentos. ¿Otra intervención? Sí, yo la pregunta que han hecho sobre las lindes actuales, yo ahí puedo aclarar porque yo me he estudiado como la parte siguiente a Juan Manuel, porque hemos hablado mucho nosotros, pero yo me he estudiado más la parte actual. Si te levantas, fíjate, será mejor. Pues la parte... ¿Hace falta o lo que se oye bien, no? Se oye bien. La parte actual, a partir de 1873, cuando se levanta ese plano, según los datos que tenemos los marbellís, no se han cambiado los lindes nunca. O sea, el plano que ha presentado Juan Manuel es un plano valiosísimo porque es el plano de nuestras lindes. Es el plano oficial y el que todos hemos dado por siempre, que a pesar de haber perdido en todas esas, o sea, que los reyes le daban a unos señores o esos compraban, se lo quedaban, tal, al final se le da un plano. Pues ese plano es el que hemos dado por válido siempre. Lo da por válido el Estado español, se lo transfiere a la Junta de Andalucía y la Junta en sus planos de licas son los planos que tiene. En 2007 se hace aquí un expediente de trazarlos en las lindes para que quede claro, se llama y digitalizarlo, y viene un técnico, lo digitaliza y digitaliza exactamente el plano que ha encontrado Juan Manuel. O sea, ese plano es muy valioso porque es el original. La Junta partía también de ese plano y de esos mojones, y es la linde histórica que es la que vale en Marbella en todos los estamentos oficiales. Ese plano último, con todas las pérdidas que hemos tenido, con todo, que no sabemos si se podría recurrir y volver atrás, pero ese es el que hemos dado por válido y del que hemos partido todos. El problema aquí ha surgido porque a partir de ese plano todavía se quieren dar a Benavís cerca de 200 metros cuadrados más. En los últimos años, a partir de 2007, empieza un movimiento para defender esos 200.000 metros cuadrados que a partir de ese plano todavía se quieren dar más. O sea, el movimiento del que yo he participado y es un movimiento anti-delinde es que partimos de que aceptamos ese plano histórico. Pero todavía hay unos expedientes que se abren en el ayuntamiento, que además los abre el propio ayuntamiento de Marbella para darle a Benavís 200.000 metros cuadrados más. En el catastro se ha ido cambiando, los propietarios otra vez vía compra, es el mismo movimiento, o sea, hay unos señores de Benavís que vía compra
compran terrenos de Marbella, se los van escriturando y los van pasando a Benaví. Eso nos damos cuenta y se intenta frenar. Entonces hay un momento que efectivamente la Junta empieza incluso un expediente para cambiar ese término, eso lo empiezan en 2010, pero en 2015 mediante alegaciones y un movimiento marbellí que se llama el Movimiento Antiderrinde se consigue parar y se consigue que la Junta archive todo ese expediente y se quede en estos lindes históricos. Entonces hasta ahora, oficialmente en la Junta y en el Gobierno español, los lindes son estos, los que Juan Manuel ha presentado aquí. Ahí estamos. Pero seguimos peleando para que esos metros, esos 200.000 metros que le quieren dar a Benaví, porque ha habido gente de Benaví que lo ha comprado y los ha escriturado en Benaví, pues estamos pretendiendo que no pasen. O sea, seguimos en estos lindes históricos que ya bastante le costaron a Marbella, pero son los que son y los aceptamos. Pero ahora mismo los oficiales en el Estado español y en la Junta de Andalucía son los que Juan Manuel ha encontrado el plan original, y ese es el valor del trabajo de Juan Manuel, que claramente fija dónde están nuestros límites históricos, que coinciden exactamente con los ya digitalizados. Bueno, pues muchas gracias por esta intervención. Aquí todo el mundo evidentemente tiene libertad de dar su visión de lo que ha tratado la conferencia y también de la proyección a futuro y actual que tiene el asunto. ¿Alguna aclaración más, alguna intervención más, alguna pregunta más? Hola, estoy detrás de la columna. No solamente preguntarle a la señora Melo que dónde estaban señaladas las líneas en el plan del 86, porque si mal recuerdo es la misma que está dada en el 2010. No es verdad. ¿Puedo responder? Bueno. Yo no le he oído muy bien a la otra señora. Una cuestión, tampoco vamos a convertir esto en un debate, pero un segundo, por favor. De la misma manera que la interviniente anterior ha dado su visión, si la persona que ha hecho una pregunta, que si quiere explicar también su manera de ver las cosas, más que lanzar una repregunta a la anterior, porque se va a convertir en un debate, pues que ponga lo que estaba comentando, si es de su agrado. Sí, yo entiendo que en el plan del 86 las líneas son las mismas que se ha reflejado en el 2010. No tengo los conocimientos de arquitectos ni de nada, pero creo que era la misma y creo que se aprobó con un pleno y con toda la validez legal, igual que la que aprobaron en 1873, me imagino. Simplemente aclarar eso. Es que no queremos tampoco convertirlo. Vamos a intentar. Bueno, muchas gracias por esta última intervención. Se han confrontado aquí dos visiones en este tipo de cuestión. Vamos a dar, si hay gente que está interesada en hablar de otros temas, sobre la conferencia y tal, vamos a dar oportunidad de que salgan otros temas. ¿Hay alguien que tenga una pregunta, un comentario, sugerencia? A mí me gustaría decir algo más. Muy bien esto que haces. Pero querido mío, si es tan polémico lo que has expresado, que sería divertido hablar sobre ello. Lo que no me parece bien es entrar en este otro asunto que a todos nosotros nos preocupa y que me parece que deberíamos de dejarlo al margen. No viene a cuento. Yo pediría que nadie hablase sobre el actual deslinde o el que va a ser o dejar de ser. ¿Cuál? Bien. Puedo decir, ni Enrica Antonio, ni Fernando, ni Isabel estuvo en Marbella nunca. Podríamos discutir esas cuestiones, pero ya estamos hablando de aquella época. Así que simplemente he intervenido quizás para intentar evitar, pido a vosotros, a ti que digas este asunto, que no entremos en este capítulo, ¿no? Vamos a complicar, ¿eh? ¿Y de qué manera? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros cuando hicimos esta conferencia que está enmarcada temporalmente entre 1495 y 1891, ¿verdad, Alma? Cuando falleció Carlos Ibáñez. Cuando falleció el general Carlos Ibáñez de Ibero, sabíamos, nosotros la hemos enmarcado y sabíamos que iba a ser que podía dar lugar a algún tipo de controversia actual. Lo que también hemos pensado que tenemos que dar libertad de intervención porque si no se nos podría acusar de censura, pero coincido con Francisco, que acaba que es socio también de aquí de la sociedad, que hemos presenciado una conferencia muy interesante
que va desde el final del siglo XV hasta el final del siglo XIX, que creo que han salido muchas cuestiones interesantes y que es verdad que tiene toda la razón que sería mejor y más bonito seguramente si nos centrásemos en eso. Entonces, pues en este sentido, ¿alguna pregunta, alguna cuestión más, alguna...? Es que lo máximo anterioridad la línea tal cual. Sí, pero eso ya será para la siguiente conferencia. Bueno. Una pregunta por curiosidad. ¿Durante cuánto tiempo hasta antes de investigar? Esto, bueno, esto... ¿Cuánto aproximadamente de su valioso? No, yo es que, bueno, tengo bastante tiempo libre. Y hace años, a 10 años, mi hermana es nuera de Antonio Maíz Viñales. Y yo sabía que tenía un libro que era Historia de Benavís. Y yo se lo pedí a ella y dice, no me queda ninguno. Y bueno, pues me metí por el ordenador y fui a la editorial y encontré uno. Y era un libro que había regalado don Antonio Maíz a un amigo suyo de Madrid. Y seguramente, que ya había fallecido, y la editorial me lo mandó nuevecito. Yo lo tengo ya completamente desahogado. Y me puse a leerlo y digo, oye, ¿por qué no escribo yo un libro sobre esto? Pero estoy hablando de 2008, 2009 a lo mejor. Y luego pues, me entretuve y empecé a hacer capítulos. Lo que pasa es que no me he dedicado a publicarlo, ni porque no sé quién vale eso. O sea, que lleva usted años de investigación. Pero ya hace un año y pico ya me lo dejé todo porque me pidieron hace un año y pico, un año y medio o así, ¿no? Que escribiera la historia del centenario de este casino. Y ahí me he comprometido yo desde 1920 hasta 1980. He dicho que de ahí no salgo, porque a partir de 1980, bueno, voy a terminar hasta que entró Juan Duarte de presidente. Porque yo estuve en su directiva y yo no quiero ser parte y juez. Que a partir de cuando entró Juan Duarte, que lo escriba otro. Yo escribiré hasta que entró Juan Duarte. Y entré yo a la directiva. Y yo no quiero ser ya juez y parte. ¿Me entiendes? Y ya eso lo tengo. Eso me he comprometido, pues yo creo que ya dentro de 6 meses no se puede publicar. Yo creo que lo tengo casi terminado hasta 1983, 84, no sé qué año fue. Eso ya lo tengo casi terminado. Pero estos señores quieren que sea el 19 de octubre de 2020. Y entonces me pidieron a los médicos, como yo tenía muchas notas escritas, pues me puse un día y esta conferencia la he escrito en un día. Sí, la Luego, el amigo Rafael no se cuántos días para trabajar. Nada, me quedó muchos años, mucho tiempo. Cada vez que iba a Madrid, iba al Instituto Naval, a la Biblioteca Nacional, al Instituto Geográfico Nacional. Cada vez que vamos a Madrid, porque tengo un hijo allí, me acerco a los museos, y para irlo llevando el día. Y entonces aprovecho eso para pedir documentación, me acuerdo de la Biblioteca Nacional, que tengo una amiga íntima, que me abrió todas las puertas y me enseñó hasta el almacén de libros, que eso no se lo enseñan y yo digo que ni al rey, porque hay que pasar por muchas puertas blindadas. Hay que pasar por muchas puertas blindadas. Bueno, pues como ya no hay más preguntas, quedamos todos citados para el 19 de octubre del 2020, en el que se presentará el libro de Juan Manuel. Y bueno, pues ahora, por cortesía de la sociedad Casino, que tenemos que decir, antes de cerrar esta conferencia, tenemos que poner en valor el extraordinario trabajo que el Casino, la sociedad Casino, con su presidente Pedro Santamera y su vicepresidente Carlos Díaz Ballesta y los restantes miembros de la directiva, el extraordinario trabajo que están haciendo para que la sociedad vuelva a ser un referente cultural de la ciudad. Y bueno, pues se va acercando ese centenario que sin duda será el momento más especial. Bueno, y como estaba diciendo, por cortesía del Casino... Que fue para lo que se creó como sociedad cultural. Efectivamente, sociedad recreativa y cultural. Hemos tenido ya la parte cultural y ahora por cortesía del Casino vamos a tener la parte recreativa porque van a poner una tortilla y podremos hablar e incluso podremos enfadarnos con la actualidad. Muchas gracias.